Hola nuevamente. Enseguida les leeré el resumen del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Experiencias en un campo de concentración y sus tres fases mentales. Escrito en el año 1945 y publicado en 1946. El autor Viktor Frankl relata 3 años de experiencia como prisionero en 4 campos de concentración por los que pasó. El libro, también, es apto para aquellos que tienen el propósito de buscar sentido a sus vidas o para aquellos que tienen dificultades para actuar frente a la adversidad. Capítulo 1. En psiquiatría existe una condición conocida como delirio de absolución. En vísperas de la ejecución, el condenado fantasea con que podrá ser perdonado en el último momento. Nadie podía imaginar que le quitarían todo. Mientras esperábamos la ducha, nos dimos cuenta de que estábamos desnudos, no teníamos nada más que nuestros cuerpos desnudos, ni siquiera nuestro cabello. Literalmente, todo lo que tenemos es nuestra existencia vacía. Sabemos que no tenemos nada que perder excepto nuestras absurdas vidas desnudas. Cuando comenzó la ducha, ambos estábamos realmente tratando de divertirnos, solos y entre nosotros. Después de todo, del spray sale agua de verdad. Los prisioneros de Auschwitz no temieron ir al más allá durante la primera fase de shock. Incluso las cámaras de gas dejaron de asustarlo después de los primeros días y finalmente le perdonaron el autoeliminarse. Sí, puedes acostumbrarte a todo, pero no nos preguntes cómo. Fase 2. La vida en el campo de concentración está profundamente arraigada, apatía y sufrimiento mental. Capítulo 2. De la primera etapa, el prisionero pasa a la segunda etapa, la etapa de relativa apatía, en la que logra una especie de muerte emocional, y lo vuelve insensible a los golpes diarios y horarios. La apatía es un mecanismo de autodefensa necesario. La realidad se desvanece y todos los esfuerzos y emociones se centran en una tarea, proteger la propia vida y la de los demás. Lo más doloroso ahora no es el dolor físico, sino el dolor psicológico causado por todo lo injusto e irrazonable. La parte más dolorosa de ser golpeado es la falta de respeto que conlleva. El amor y el humor mantienen a Frank cuerdo. La salvación del hombre es a través del amor y el amor. Se dio cuenta de que una persona que no tiene nada en este mundo aún puede sentir alegría al mirar a un ser querido. Más que cualquier otra cosa en la humanidad, el humor brinda la capacidad de discutir y superar cualquier situación. Frank le aconsejó al amigo que se comprometieran mutuamente a inventar al menos una historia divertida todos los días. Desarrollar el sentido del humor es una habilidad que se aprende aprendiendo el arte de vivir. Pero incluso en un campo de concentración era posible practicar el arte de vivir a pesar del sufrimiento omnipresente. Cuando Frank tuvo que abandonar el manuscrito que contenía la obra de su vida, vio la simple verdad e hizo lo que marcó la culminación de la primera fase de mi reacción psicológica: taché toda mi vida anterior. La relatividad del dolor y la felicidad negativa. Capítulo 3. En otra ocasión vimos pasar a un grupo de convictos en nuestro lugar de trabajo. Qué obvia nos pareció entonces la relatividad de todo sufrimiento. Envidiamos a esos prisioneros y a su vida relativamente bien regulada, segura y feliz. Seguramente tenían oportunidades regulares para tomar baños, pensamos tristemente. Estábamos agradecidos por la más pequeña de las misericordias. Nos alegramos cuando hubo un momento para desayer antes de ir a la cama, estábamos agradecidos si no había ninguna alarma de ataque aéreo durante esta operación. Los escasos placeres de la vida en el campamento proporcionaron una especie de felicidad negativa, libertad de sufrimiento, como dijo Schopenhauer. El tamaño del sufrimiento humano es absolutamente relativo. Uno de los 2 placeres que Frankl experimentó en semanas fue cuando fue admitido a la única cocinera que no miró a los hombres cuyos cuencos estaba llenando, el único cocinero que repartió la sopa por igual, independientemente del receptor. Frankl no quería juzgar a los prisioneros que ponía a su propia gente por encima de todos los demás. Ningún hombre debe juzgar a menos que se pregunte con absoluta honestidad si en una situación similar no habría hecho lo mismo. La libertad de elección. Capítulo 4. La mayoría de los prisioneros sufrían de una especie de complejo de inferioridad. Todos habíamos sido una vez o nos habíamos imaginado ser alguien. Ahora nos trataron como no personas completas.
La conciencia del valor interior está anclada en cosas más altas y espirituales, y no puede ser sacudida por la vida del campamento. Pero, ¿cuántos hombres libres, y mucho menos prisioneros, lo poseen? Las experiencias de la vida en el campamento muestran que el hombre tiene elección de acción. Había suficientes ejemplos de naturaleza heroica que demostraban que la apatía podía ser superada, la irritabilidad suprimida. El hombre puede preservar un vestigio de libertad espiritual, de independencia de la mente, incluso en condiciones tan terribles de estrés psíquico y físico. Todo se puede quitar de un hombre, sino de una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud en un conjunto determinado de circunstancias, elegir el propio camino. El tipo de persona en la que se convirtió el prisionero fue el resultado de una decisión interna y no el resultado de las influencias del campo por sí sola. El ser humano no está influenciado total e inevitablemente por su entorno, observó Frankl. El hombre es más que un producto de muchos factores condicionales y ambientales, un ser humano tiene una opción sin importar las circunstancias. Es esta libertad espiritual, que no se puede quitar, la que hace que la vida sea significativa y con propósito. La pérdida mortal de la esperanza. Capítulo 5. Dale me gusta, suscríbete y comparte con tu red para seguir subiendo contenido similar. Aquellos que saben lo cerca que está la conexión entre el estado de ánimo de un hombre, su valor y esperanza, o la falta de ellos, y el estado de inmunidad de su cuerpo entenderán que la repentina pérdida de esperanza y coraje puede tener un efecto mortal. Cualquier intento de restaurar la fuerza interior de un hombre en el campamento tuvo éxito primero en mostrarle algún objetivo futuro. Las palabras de Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier forma, podría ser el lema guía para todos los esfuerzos psicoterapéuticos y psicohigiénicos con respecto a los prisioneros. Lo que realmente se necesitaba era un cambio fundamental en nuestra actitud hacia la vida. Tuvimos que aprendernos a nosotros mismos y, además, tuvimos que enseñar a los hombres desesperados que realmente no importaba lo que esperábamos de la vida, sino más bien lo que la vida esperaba de nosotros. Necesitábamos dejar de preguntar sobre el significado de la vida y en su lugar pensar en nosotros mismos como aquellos que estaban siendo cuestionados por la vida, diariamente y cada hora. Nuestra respuesta debe consistir, no en hablar y meditar, sino en la acción correcta y en la conducta correcta. La vida en última instancia significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a sus problemas y cumplir con las tareas que constantemente establece para cada individuo. Frankl explica que la explosión de la tasa de mortalidad en la semana entre la Navidad de 1944 y Año Nuevo fue simplemente porque los prisioneros habían vivido con la ingenua esperanza de que volverían a casa en Navidad. Con la decepción perdieron esperanza y coraje, que tuvieron una peligrosa influencia en sus poderes de resistencia. Por lo tanto, concluyó, el hombre que sabe el porqué por su existencia será capaz de soportar casi cualquier cómo. Fase 3 después de la liberación, desilusión y amargura. Capítulo 6. Libertad, nos decimos esto, pero no podemos entenderlo. En los años transcurridos desde que soñamos con esta palabra, la hemos mencionado tan a menudo que ha perdido su significado. La realidad de esto no penetra en nuestra conciencia, en realidad perdemos la capacidad de sentirnos felices y tenemos que reaprenderla lentamente. Psicológicamente, lo que le sucede a los presos liberados puede denominarse despersonalización. Todo parecía irreal e imposible, como en un sueño. En esta fase psicológica se observó que las personas de tipo más primitivo no podían escapar de los efectos brutales de la vida en el campo. Ahora que son libres, piensan que pueden usar su libertad con abandono e imprudencia. Usan sus propias experiencias horribles para justificar sus acciones. Solo lentamente se podrá hacer que estas personas vuelvan a la verdad universal de que nadie tiene derecho a hacer el mal, incluso si se le trata mal. Además de la deformidad moral provocada por la liberación repentina de la tensión mental, hay dos experiencias básicas que pueden dañar el carácter del prisionero liberado, el dolor y la decepción. Un hombre que había creído durante años que había llegado al límite absoluto de todo dolor posible, ahora descubrió que no había límite para el dolor y que podía sufrir dolores cada vez más intensos. En el campo de concentración, Frankl y los demás prisioneros sabían que ninguna felicidad podría compensar su sufrimiento.
No esperan la felicidad, pero no están preparados para la desgracia. Esta decepción fue algo que algunos de los reclusos no esperaban, pero a estos hombres les resultó difícil superar la experiencia. Logoterapia y el sentido de la vida. En la segunda parte del libro, Frankl explica su logoterapia. Dado que la logoterapia es una forma de psicoterapia orientada al significado, aclara el significado de la vida. En definitiva, la logoterapia. Capítulo 7. La logoterapia, en comparación con el psicoanálisis, es un método menos retrospectivo y menos introspectivo. La logoterapia se centra en el futuro, sobre los significados que debe cumplir el paciente en el futuro. Logos es una palabra griega que denota significado. Según la logoterapia, este esfuerzo por encontrar significado en la vida es la principal fuerza motivacional en el hombre. La logoterapia ve con responsabilidad la esencia misma de la existencia humana. La logoterapia trata de hacer que el paciente sea plenamente consciente de su propia responsabilidad, por lo tanto, debe dejarle la opción de a qué o a quien se entiende a sí mismo como responsable. Es por eso que un logoterapeuta es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer juicios de valor a sus pacientes, ya que nunca permitirá que el paciente pase al médico la responsabilidad de juzgar. Frank compara el papel de un logoterapeuta con el de un oftalmólogo en lugar de un pintor. Un pintor nos intenta ver una imagen del mundo tal como la ve, un oftalmólogo trata de ayudarnos a ver el mundo tal como es realmente. La idea central de la logoterapia es que encontramos sentido en nuestras vidas y asumamos la responsabilidad. Aconseja vivir como si estuvieras viviendo ya por segunda vez y como si hubieras actuado la primera vez tan equivocadamente como estás a punto de actuar ahora. El significado de la vida. Capítulo 8. El significado de la vida difiere del hombre al hombre, de un día para otro y de una hora a hora. Lo que importa, por lo tanto, no es el significado de la vida en general, sino más bien el significado específico de la vida de una persona en un momento dado. Al declarar que el hombre es responsable y debe actualizar el significado potencial de su vida, deseo subrayar que el verdadero significado de la vida debe ser descubierto en el mundo en lugar de dentro del hombre o en su propia psique, como si fuera un sistema cerrado. Ser humano siempre señala y es dirigido a algo. O a alguien que no sea uno mismo. El sentido de la vida siempre cambia, pero nunca deja de serlo. Según la logoterapia, podemos descubrir este significado en la vida de tres maneras diferentes. 1. Creando una obra o haciendo una escritura. 2. Al experimentar algo o encontrarse con alguien. Y 3. Por la actitud que tomamos hacia un sufrimiento inevitable. Todos debemos encontrar nuestro significado, en la vida nosotros mismos. La tarea de cada uno es única, al igual que su oportunidad específica de implementarla. Como se encontró anteriormente, la vida en última instancia significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a sus problemas y cumplir con las tareas que constantemente establece para cada individuo. Capítulo 9. En el corazón de la salud mental hay un cierto grado de tensión, la tensión entre lo que se logra y lo que no se logra, o la brecha entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser. Creo que es un peligroso malentendido sobre la salud mental suponer que lo primero que una persona necesita es equilibrio o un estado sin tensión. Lo que la gente realmente necesita no es falta de tensión, sino trabajo duro por una causa que vale la pena. Incluso una víctima indefensa en una situación desesperada, enfrentada a un destino que no puede cambiar, puede superarse a sí misma, puede superarse a sí misma y así cambiarse a sí misma. Puedes convertir una tragedia personal en un triunfo. Tu oportunidad única es tu carga. Esta fue la visión más importante de Viktor Frankl. Necesitamos tensión no solo para crecer, sino también para encontrar sentido a la vida. Debemos entender que siempre habrá luchas y es parte de la vida. En lugar de frustrarnos, debemos asumir la responsabilidad y seguir adelante. La vida debe ser dura. Como dicen, hay montañas detrás de las montañas. Un caso de optimismo trágico. La tercera y última parte del libro está dedicada a la memoria de Edith Waskow-Johnson, cuyo trabajo pionero en el campo de la logoterapia en Estados Unidos comenzó en 1955 y revolucionó el campo. El aporte es invaluable.
El optimismo trágico se refiere a mantener el optimismo a pesar de un destino trágico. Significa decir sí a la vida independientemente de las circunstancias y aceptar que la vida tiene significado potencial en todas las circunstancias. Haz tu mejor esfuerzo en cualquier situación. Capítulo 10. Lo que importa es aprovechar al máximo cualquier situación. Lo mejor, sin embargo, es lo que en latín se llama óptimo, de ahí la razón por la que hablo de un optimismo trágico, es decir, un optimismo frente a la tragedia y en vista del potencial humano que en su mejor momento siempre permite. 1. Convertir el sufrimiento en un logro y logro humano. 2. Derivar de la culpa la oportunidad de cambiarse para mejor. Y 3. Derivar de la transitoriedad de la vida un incentivo para tomar medidas responsables. Para los europeos, es una característica de la cultura americana que, una y otra vez, se le ordena ser feliz. Pero la felicidad no se puede perseguir, debe seguir. Uno debe tener una razón para ser feliz. Una vez que se encuentra la razón, sin embargo, uno se vuelve feliz automáticamente. Como vemos, un ser humano no es uno en la búsqueda de la felicidad, sino más bien en busca de una razón para llegar a ser feliz, por último, pero no menos importante, a través de la realización del significado potencial inherente y latente en una situación dada. Una vez que la búsqueda de un significado de un individuo es exitosa, no solo lo hace feliz, sino que también le da la capacidad de hacer frente al sufrimiento. La vida sigue siendo potencialmente significativa bajo cualquier condición. Es nuestra tarea encontrar este significado y asumir la responsabilidad. Puntos principales del libro. Primero, tenemos el poder de elegir nuestras reacciones a los eventos. Cuando atravesar una situación que esté fuera de tu control, decide actuar dentro de tus capacidades y no te desesperes. Después de todo, no tienes el poder de cambiar lo que te aflige. Segundo, la meta de la vida no es la búsqueda de metas materiales, carreras profesionales, placer y poder, sino una búsqueda de propósito y significado. Tercero, según Nietzsche, quien tiene una razón para vivir, puede enfrentar casi todos los cómo. Busca buenas razones para vivir. La búsqueda de un trabajo con propósito, el amor de quienes te rodean o el coraje para lograr tus sueños. Cuarto, sé responsable de tus elecciones. Piensa antes de decidir algo importante en tu vida, no elijas algo apresuradamente, las posibilidades de elegir algo mal son mayores cuando nuestras opciones no están bien analizadas. Si este recurso te agrada, regálame un me gusta, suscríbete y comparte para continuar subiendo material de este tipo, sigue escuchando Audiobuquitos.